Wrinkle Plus recrea ese acabado rugoso que era popular en los muscle cars de los años 60 y 70. Y lo vamos a aplicar en la cubierta de válvulas del motor. Gracias, Mark. Lo genial de este acabado es que es resistente al calor hasta 350 grados, lo que lo hace perfecto para esta aplicación. La cubierta tiene una capa anterior y lo primero que tenemos que hacer es prepararla. Voy a comenzar con el removedor de pintura Duplicolor. El removedor de pintura ha hecho un gran trabajo. La cubierta de válvulas está bien limpia. Se ve algo de óxido aquí y el cromo sigue brillante y reluciente. Queremos que esté libre de impurezas para que la pintura tenga algo a lo que adherirse mecánicamente. Una vez que todo esté bien lijado, le daré otra pasada con el spray de preparación, dejaré que se seque, aplicaré calor con la pistola y estaremos listos para continuar. Agita el bote enérgicamente durante 1 minuto después de que la bola de mezcla se mueva. Para rociar, sostén la lata paralela de 8 a 10 pulgadas de la superficie y usa un barrido uniforme para lograr una cobertura uniforme. Aplica al menos 3 capas gruesas en un patrón de cruz. La primera capa verticalmente, la segunda capa horizontalmente y la tercera capa diagonalmente, dejando 5 minutos entre cada capa. Se requiere un grosor relativamente alto de la película para que el producto se ponga rugoso. Esta pintura seca muy lentamente. El acabado rugoso no aparece inmediatamente después de rociar. Deja secar al aire durante 2 horas y si la pintura no se arruga o se arruga de manera desigual, aplica una capa adicional de pintura en las áreas que no estén rugosas. Aunque la pintura parezca seca, evita el contacto con la superficie durante al menos 24 horas. Espera al menos 48 horas antes de volver a montar las piezas. Ya terminé de aplicar 3 capas de Wrinkle Plus. Esperé 5 minutos entre cada capa y luego dejé que estas cubiertas de válvulas se secaran durante unos 20 minutos. Ahora deja que las cubiertas se sequen durante la noche y se pondrán rugosas. Un pequeño truco que hemos aprendido, o truco del oficio debería decir, es usar la pistola de calor, aplicando un poco de calor de manera uniforme en toda la zona. No lo acerques demasiado o quemarás la pintura. Con esto conseguiremos un aspecto rugoso un poco más rápido y un poco más uniforme. Muy bien, estas cubiertas de válvulas están terminadas. También están disponibles los colores azul, rojo y gris. No solo puedes usar este producto bajo el capó, también funcionará dentro del vehículo. Puedes usarlo también en el salpicadero, guantera, consolas y molduras. Es conveniente hornear el producto para añadirle durabilidad. Puedes hornearlo en un horno o en una parrilla, a 200 grados Fahrenheit, durante aproximadamente 1 hora.